Capítulo 4. Justicia reformulada. Un creador perfectamente santo y justo ha entretejido profundamente la justicia en el cosmos y en nuestros corazones que también lo saben. Cuando golpean tragedias aparentemente sin sentido, el cristiano se pregunta naturalmente, ¿por qué? E incluso los ateos se enfurecen contra Dios. Aunque neguemos la existencia de Dios, no podemos vivir como si no existiera la justicia. No es posible aceptar un universo indiferente al mal. Más bien, si negamos a Dios, crearemos nuestros propios códigos morales, nuestra propia norma de justicia. Si abandonamos una plomada trascendente para distinguir entre el bien y el mal, la única alternativa que nos queda es aceptar una norma humana. Por supuesto, tal norma será variable, arbitraria y estará sujeta a los caprichos de los que se ostentan el poder. Actualmente, una ideología y el movimiento que la acompaña, que se etiqueta justicia social, ha reformulado radicalmente la idea popular de la justicia. A diferencia de la antigua idea de justicia basada en la revelación judeocristiana, esta nueva ideología se caracteriza por su obsesión con el poder, la opresión y la victimización. Contempla un mundo dividido entre opresores malos y víctimas inocentes, en una lucha por el poder de la suma cero. No existe nada fuera de estas dos categorías. Metodología. El fin justifica los medios. Fijación de clase, raza, género y orientación sexual, como características definitorias de la identidad personal. Los individuos son representantes indefinidos de su clase taxonómica. Hostilidad hacia la religión judeocristiana, en particular por lo que respecta a la familia y la sexualidad. Antipatía hacia la familia natural y específicamente hacia la autoridad de los padres sobre sus hijos y la autoridad del marido en el hogar. Fijación en la redistribución de riqueza y poder por el Estado cada vez más inflado. Esta enormemente influyente ideología es extremadamente grave. No es sino una especie de ácido cultural que corroe los pilares de una sociedad libre, justa y abierta, que descartamos por el peligro que supone para todos. Cosmovisiones cambiantes. Para entender cómo la ideología de la justicia social ha desplazado a la idea bíblica de la justicia, antes debemos explorar dos cambios trascendentales de cosmovisión en Occidente a partir de principios del siglo XVIII. En el núcleo de toda cultura subyace un culto, un sistema de creencias profundamente religioso. Un cambio de cosmovisión supone sustituir un culto, una norma moral y un sistema judicial por otros. El primer cambio tuvo lugar durante la Ilustración, cuando la cosmovisión que denominaré premodernismo fue sustituida por el modernismo. Los sistemas de creencias premodernos reconocen una realidad espiritual que trasciende el universo. Aunque son sistemas de creencias altamente complejos y sofisticados, desarrollados durante civilizaciones, las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son premodernas. La autoridad suprema recae en Dios y su voluntad revelada. No obstante, el modernismo prescinde de Dios y el ámbito espiritual. Define la realidad en términos exclusivamente materiales. Para el hombre moderno, la ciencia es el árbitro supremo de la verdad. Luego, comenzando a mediados del siglo XX, el modernismo dio paso al posmodernismo. El posmodernismo basa la realidad no en Dios o en el universo material, sino en el hombre mismo, en el individuo autónomo y soberano. La verdad es ahora interna, personal y subjetiva, producto de la imaginación humana, donde el posmodernismo y el modernismo nos dejó con un mundo material sin sentido. El profeta posmoderno Friedrich Nietzsche postuló el Übermensch, superhombre, que impondría audazmente su voluntad a la realidad. El posmodernismo concibe a los seres humanos como agentes autónomos, independientes. Autónomo deriva de las palabras griegas autos, que significa yo, y nomos, que significa ley.
Ser autónomo es ser la ley para uno mismo. Desaparece toda idea de ley moral, objetiva y trascendente, e incluso las leyes naturales de la modernidad. La realidad es ahora subjetiva, producto de la mente humana. Debido a que el posmodernismo percibe la realidad como subjetiva, ya no contamos con base alguna para los derechos humanos. Debido a que el posmodernismo percibe la realidad como subjetiva, ya no contamos con base alguna para los derechos humanos. La vida y la libertad han sido sustituidas por un nuevo derecho humano general, el derecho a definir el propio concepto de existencia, el sentido del universo y el misterio de la vida humana, como expresó excelentemente Anthony Kennedy de la Suprema Corte de Justicia. El hombre posmoderno es fuente y delimitador de la realidad. Caos social. Pero surge un problema obvio. Si cada persona es ley para sí misma, ¿sobre qué base se puede ordenar una sociedad? ¿Quién tiene autoridad última cuando somos nuestros propios dioses? Al basar la realidad en el individuo autónomo y soberano, el posmodernismo resulta impracticable. Conduce al caos social. A toda idea, excepto al ateísmo judeocristiano, se le concede un puesto de honor en la plaza pública. La gente ya no está segura de su sexo. Se alimentan odios despiadados y ostensibles en los medios sociables, en las calles y en la política. Las diferencias irreconciliables pasan a ser la norma. Por miles de años, la cosmovisión judeocristiana proporcionó a Occidente una narrativa global, un marco y una base para la justicia, un fundamento suficiente para la dignidad humana. Actualmente todo ello se ha dejado de lado y lo que antes ordenaba la sociedad y daba sentido y propósito al individuo ha sido abandonado. Por supuesto, el vacío de cosmovisión no duró mucho. El teórico social alemán Karl Marx, que vivió de 1818 a 1883, creó una nueva narrativa, una nueva cosmovisión, de hecho, una religión, para reemplazar a la cosmovisión judeocristiana como nueva religión de Occidente. La religión de Marx se basa en supuestos modernos, ateos, sin embargo, es compatible con categorías de pensamiento posmoderno, lo que permite que estas dos cosmovisiones coexistan felizmente en el Occidente postcristiano. Tanto el posmodernismo como el marxismo descienden del idealismo y el romanticismo europeos, de filósofos como Kant, Hegel y Nietzsche. No es de extrañar que el teórico posmoderno más influyente, Michael Foucault, que vivió de 1926 a 1984, y Jacques Derrida, que vivió de 1930 a 2004, fueran enormemente influidos por el marxismo, y que Foucault fuera por un tiempo miembro del Partido Comunista francés. En el siglo XX, la metanarrativa religiosa de Marx fue puesta a prueba, primero en Rusia, bajo Lenin y Stalin, después en China, bajo Mao Zedong, y más adelante en Corea del Norte, Vietnam, Camboya y Cuba. Estos vastos experimentos sociales originaron completos desastres. Crearon estados represores, gulags y genocidios que asesinaron a millones de personas. Y a pesar de una trayectoria tan horrible, el marxismo sigue aún entre nosotros, aunque disfrazado de modo diferente. La mortífera teoría de Marx se ha convertido increíblemente en la cosmovisión más influyente de Occidente. Cuando los estados comunistas empezaron a caer a mediados del siglo XX, una nueva generación de teóricos marxistas surgieron en Europa y rescataron el movimiento. Entre ellos estaba Antonio Gramsci, que vivió de 1891 a 1937, Herbert Marcuse, que vivió de 1898 a 1979, y Max Horkheimer, que vivió de 1895 a 1973. Su red informal fue conocida como la Escuela de Frankfurt. Ellos relanzaron el marxismo,
a veces llamado neomarxismo o marxismo cultural, incubándolo en universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica bajo el encabezamiento general de teoría crítica. La cosmovisión de Marx se apoya en la idea de que el mundo se puede dividir en dos categorías básicas: los opresores malos y las víctimas inocentes. Los opresores ejercen su poder y su dominio, su hegemonía, según Gramsci, estableciendo y manteniendo una red de instituciones sociales, estructuras y sistemas a menudo furtivos, que resultan en su propia ventaja, o privilegios, según el lenguaje común, en muchas maneras. El marxismo limitó su enfoque en las estructuras y sistemas que causaban desigualdad económica entre las clases sociales. Los teóricos sociales de la Escuela de Frankfurt ampliaron el marco económico basado en las clases e incluyeron desigualdades entre otros grupos, incluidos grupos étnicos, sexos y grupos de identidad de género, LGBTQ y más. El resultado es el mismo. Como explica Nancy Pearcey, como en el marxismo clásico, la solución propuesta es despertar la conciencia, ser consciente de pertenecer a un grupo oprimido y después levantarse contra el opresor. Al utilizar una estrategia cultural que algunos han denominado larga marcha por las instituciones, los teóricos sociales de la Escuela de Frankfurt y sus aliados lograron un éxito sorprendente al incorporar sus premisas en la educación pública occidental, los centros académicos, los medios de comunicación, de ocio o entretenimiento, la gran empresa y la política. Actualmente la ideología de la justicia social controla las posiciones dominantes de la cultura occidental y ha hecho una importante incursión en la Iglesia, incluso en la corriente evangélica tradicional. La historia se repite. Se dice que declaró Karl Marx, primero como tragedia y luego como farsa. He aquí un ejemplo de cómo se repite la teoría de Marx por gentileza de la feminista radical Shulamit Firestone, quien ya en la década de 1970 empezó a aplicar el marco de la teoría crítica neomarxista de la Escuela de Frankfurt a las relaciones entre hombres y mujeres. Del mismo modo que para asegurar la eliminación de las clases económicas se requiere la revuelta de la clase marginada, el proletariado, y en una dictadura temporal, su incautación de los medios de producción. Así también la eliminación de las clases sexuales exige la revuelta de la clase marginada, las mujeres, y la expropiación del control de reproducción. No solo la plena restauración de las mujeres a la propiedad de sus cuerpos, sino también, temporalmente, la confiscación del control de la fertilidad humana. La nueva biología de la población y todas las instituciones sociales que encausan el nacimiento y crianza de niños. Y tal como el objeto de la revolución socialista no fue solo la eliminación del privilegio económico de clase, sino la distensión misma de la clase económica. Así también, el objetivo de la revolución feminista debe ser, a diferencia del primer movimiento feminista, no solo la eliminación del privilegio de los varones, sino la distinción misma del sexo. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importan culturalmente. ¿Qué es lo que explica el gran éxito del marxismo 2.0 en la cultura occidental? Aunque el secularismo socavó gravemente el cristianismo en Europa y en América, no pudo proporcionar una alternativa religiosa convincente para llenar el vacío y satisfacer la necesidad humana innata de moral propósito. La ideología de la justicia social se entiende mejor, quizás, como una alternativa religiosa posmoderna al cristianismo. El ensayista Andrew Sullivan explica su atractivo. Para muchos, especialmente para los jóvenes, descubrir el sentido de la vida es emocionante. La ideología de la justicia social hace las veces de todo lo que debería hacer la religión. Ofrece un relato de la totalidad de la vida humana y la sociedad. Se deben considerar como una función de las estructuras sociales de poder, en las que varios grupos han dedicado su existencia a oprimir a otros,
y proporciona una serie de principios para resistir y revertir el complejo entramado de la opresión. Muchas personas han resuelto que el nuevo propósito de su vida es luchar por la justicia social. El poder de las cosmovisiones. Antes de desempacar más la ideología de la justicia social, resultará útil explicar brevemente lo que son las cosmovisiones y por qué tienen tanta importancia. Una cosmovisión es la ventana mental a través de la que vemos el mundo y decidimos a menudo inconscientemente lo que es real e importante o irreal e insignificante. Asegura Philip Johnson en su prólogo al impactante libro de Nancy Pearcey, Verdad Total. Asimismo, Dallas Willard afirma, una cosmovisión consiste en los supuestos generales más básicos acerca de lo que es real y bueno, así como sobre lo que somos y debemos hacer. Estos supuestos básicos y generales los recibimos de la cultura que nos rodea. Los escogemos de nuestra familia, maestros, amigos y finalmente de la cultura más amplia, a través de películas, televisión y medios sociales. Como seres sociales somos profundamente moldeados por la cultura circundante. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión. Nadie puede renunciar a ella. Willard continúa explicando que la cosmovisión queda fuera de la conciencia, empotrada en el cuerpo y en el entorno, en la historia, la lengua y la cultura. La cosmovisión irradia en nuestra vida como supuestos de fondo. Johnson coincide. La cosmovisión gobierna nuestro pensamiento, aunque, o especialmente, no somos conscientes de ello. La palabra gobernar es importante en este contexto. Una cosmovisión no es simplemente un conjunto de ideas que flotan en la cabeza que no influyen en el resto de la vida. Antes bien, determinan el comportamiento, cómo se comporta uno con su familia, en el puesto de trabajo y en la comunidad general, determinan el tipo de sociedad que uno crea con otros. Willard afirma que no hay nada más práctico que la cosmovisión, ya que determina la orientación de todo lo que pensamos y hacemos. Lo que asumimos que es real y valioso gobernará nuestros hechos y actitudes. Debido a que las cosmovisiones consisten en supuestos de fondo, de los cuales muchas veces no somos conscientes, a veces es complicado discernir cuál es nuestra cosmovisión. No obstante, las cosmovisiones se disciernen con el tiempo, por los hechos, las decisiones que tomamos y la forma en que vivimos. La cosmovisión se refleja más en los actos que en las palabras. Se puede considerar una cosmovisión como las raíces de un árbol frutal. Las raíces no se ven, están ocultas bajo la superficie, pero determinan la clase de fruto que produce el árbol, y el fruto se ve. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso dice el Evangelio Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. La verdad objetiva está escrita en pasajes de la Escritura, revelada en la creación, y es conocida en parte mediante el uso adecuado de la lógica y la razón. No obstante, Jesús nos advierte que también existe la mentira, que a veces es sutil y difícil de detectar. Llega a través de falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Como seguidores de Jesucristo, el apóstol Pablo nos exhorta a estar atentos contra las mentiras y falsos supuestos culturales. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Eso nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ya no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2. En suma, somos llamados a pensar y actuar de un modo distinto, no conforme a las normas, actitudes y conductas que acepta nuestra cultura circundante, sino de acuerdo con la realidad que presenta la palabra de Dios. Este cambio de cosmovisión de supuestos falsos por otros bíblicos, verdaderos,
no tiene lugar automáticamente cuando se recibe a Cristo como Salvador. Es un proceso de por vida, y no es fácil o sencillo. Es el descubrimiento deliberado de supuestos asumidos inconscientemente que han de ser expuestos a la luz de la Escritura. Es decir, debemos resolver, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso nos dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Es una disciplina. Tenemos que cultivar el hábito y la práctica de pensar según esta cosmovisión, pero contamos con una ayuda poderosa en este empeño. Dios nos provee de todo lo necesario para salir airosos. Nos llena con su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Eso nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Nos da su preciosa y poderosa palabra que nos revela la verdad, que nos sirve como lámpara a nuestros pies y luz para alumbrar nuestra senda. Eso nos dice el Salmo número 119, versículo 105. Al honrar la palabra de Dios, nuestra autoridad suprema, y permitirla penetrar en cada rincón de nuestra mente y hablar a cada aspecto de nuestra vida, al estudiar las escrituras de Génesis a Apocalipsis, no como una serie de historias y enseñanzas deslavadas, sino como un libro con una sola cosmovisión integral, nuestra mente es progresivamente transformada. Una mente transformada conduce naturalmente a una transformación de la conducta y, finalmente, de la vida entera. Como asegura John Stott, si queremos vivir rectamente, tenemos que pensar rectamente. Si queremos pensar rectamente, tenemos que tener mentes renovadas. No es un ejercicio académico, es la esencia del discipulado cristiano. Es una parte fundamental del proceso continuo de santificación que dura toda la vida. Es necesario para hacer sal y luz en el mundo. Eso nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. No hay nada más importante para los creyentes que la integridad de vivir en conformidad con la verdad revelada por Dios. Una cosmovisión completa. Con este breve trasfondo sobre cosmovisiones, recuperemos el examen de la ideología de la justicia social. Para comprenderla cabalmente hay que completarla y contemplarla como lo que es una cosmovisión ya completa. El apologista cristiano Neil Shenby declara acertadamente: me temo que demasiada gente intenta aferrarse al cristianismo y a la teoría crítica. A la larga no funciona. Nos veremos constantemente forzados a escoger entre ellos en términos de valores, prioridades y ética. Al absolver los supuestos de la teoría crítica, hallaremos que estos erosionan inevitablemente las verdades bíblicas fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo. En el próximo capítulo, ahondaremos en los supuestos básicos de la ideología de la justicia social, los contraremos con los de la cosmovisión bíblica y los evaluaremos por separado.